Entonces, veamos. Es un pequeño recordatorio, más que nada para los que están viendo esto después, que si alguien no ha hecho el examen, pues ahí en el video de YouTube les voy a poner la liga por si alguien quiere hacer el examen, nomás para que sepan de qué estamos hablando. Pero bueno, vamos a repasar rápido el examen. Los que, bueno, creo que ahorita nomás hay una persona que hizo el examen anterior, bueno, dos, que han hecho el examen en papel, pero así en físico, pues. Los demás pues ya lo hicieron en digital. Si se acuerdan por qué les dije en digital, porque como vienen unos y otros, como vemos ahorita, pues estaba imposible hacérselos el examen a todos al mismo tiempo. Entonces, bueno, no. El que les hice en papel era un poquito más resumido, pero también él les preguntaba el credo escrito, cosa que en el de ustedes más bien, y algunos me dijeron, oye, no está, no viene el credo y no sé qué. Pues en realidad el credo sí venía en su examen, el que estamos repasando ahorita, solo que venía desmenuzado en preguntas, si se dieron cuenta. O sea, el credo que les pregunté la primera vez y que algunos le están preguntando todavía en oral, es el credo como perico, ¿no? Así de machete, o sea, me lo sé, pero no sé qué significa, y eso es parte de lo que vimos al principio en el compendio. La primera parte es sobre el credo. Entonces, eso es lo que estamos viendo en el examen, a ver si sí entendimos o no qué es lo que estamos diciendo en el credo. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas de las primeritas, ¿en cuántos dioses creemos? Todos me dijeron, pues bien, ¿verdad? Como decimos al mero principio del credo, creemos en un solo Dios. Son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios. Y por eso todo lo que decimos en el credo sobre Jesús, cuando decimos Dios de Dios, luz de luz, pues son la misma cosa a fin de cuentas. Dice, el Espíritu Santo, por ejemplo, también que decimos en el credo, decimos que procede del Padre y del Hijo, o sea, viene de ese amor, pero dice, recibe una misma adoración y gloria. ¿Y qué estamos diciendo ahí? Pues que solo adoramos a Dios. Entonces, como adoramos al Espíritu Santo, entonces también el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí se acuerdan de eso de la Trinidad, no? Que decíamos, en la Trinidad, para que exista el amor, así es como entendemos la Trinidad, para que exista el amor, pues tiene que haber el que ama. Y tiene que haber un objeto de ese amor. O sea, el amado o la amada. Bueno, es que en este caso, pues el amado. Y entonces, en la Trinidad, ¿quién es el que ama? No, en la Trinidad, en Dios, en las tres personas de la Santísima Trinidad, ¿quién es el que ama? El que ama primero, nombre. ¿Dios qué? Dios Padre. Dios Padre es el que ama. ¿Y a quién es el que ama? Al Hijo, a su Hijo único. Y la relación que existe entre ellos, o sea, ese amor que se encarna, por así decirlo, o sea, se hace real, pues es el Espíritu Santo. Entonces, el que ama es el Padre. ¿Quién ama? Al Hijo. Y esa relación que existe entre ellos es el Espíritu Santo. Entonces, por eso Dios es perfecto, no necesita de nosotros. O sea, en sí mismo la Trinidad ya tiene un amor perfecto, porque ama a alguien y ese alguien pues, le corresponde ese amor y existe una relación entre ellos. Si a Dios le faltara a quien amar, por ejemplo, las personas que dicen Dios nos creó porque estaba solo, entonces necesitaba alguien que lo amara. Entonces Dios no es perfecto, en realidad no sería Dios, sería tal vez un super ser, pero no sería Dios, porque estaba incompleto, o sea, en sí mismo no tiene todo. Pero en la Trinidad, por eso creemos en la Trinidad, es parte de que creemos que Dios está completo, no necesita de nada, a nosotros no nos necesita, pero ¿por qué existimos? Porque de ese amor, de ahí venimos nosotros. La Trinidad, de hecho, en el amor entre familia, ahí vemos un poquito la imagen del amor entre esposos, que se acuerdan que hemos estado hablando durante todo el curso de cómo el amor de Dios con su pueblo, con la iglesia, es un amor entre esposos. Por eso se usa tanto la imagen de esposo. Jesús usa mucho la imagen de que Él es el novio. ¿Y quién es la novia? Su iglesia, todos nosotros. Entonces, en este amor, por ejemplo, en la familia que vemos, el esposo y la esposa, cuando se casan, de ese amor, naturalmente hablando, o sea, en el sentido normal, ¿qué pasa de ese amor? ¿Qué nace de ese amor? Los hijos. Entonces, de ese amor abundan más amor y de ahí vienen los hijos. Entonces, lo mismo con Dios. Pues, ¿nosotros qué somos a fin de cuentas? Adoptivos, pero somos hijos de Dios. Entonces, ahí es donde empezamos con que decimos que creemos en un solo Dios. No como malamente creen los musulmanes que dicen, creen en tres dioses. No, creemos en un solo Dios.
¿Y cómo le decimos? Pues decimos el nombre luego en el credo, Padre. Luego les hice una pregunta que dicen, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos? O sea, empezamos con Dios y luego la pregunta, ¿existen los demonios, sí o no? Y lo bueno es que todos me dijeron que sí, porque es una realidad. O sea, los espíritus, a fin de cuentas, ¿qué son los demonios? Son ángeles que cayeron. O sea, Dios creó los ángeles y algunos se rebelaron y pues se pusieron en contra de Dios. Esos son los que llamamos los demonios, principalmente Satanás, pero existen muchos más. ¿Se acuerdan? Lo vimos la vez pasada cuando estábamos hablando del Apocalipsis, el dragón que barrió un tercio de las estrellas del cielo con su cola. Entonces, ¿existen los demonios? Sí, es una realidad. Porque luego hay muchas personas que hoy en día quieren decir de que tal vez creen en Dios, pero no creen en que existe el demonio. Y eso hace su trabajo más fácil, porque si no crees que existe, si no crees que hay algo de qué cuidarse, pues entonces no te estás cuidando, no estás vigilando. ¿Y eso qué tiene que ver con el credo? Pues decimos que creemos en un Padre Dios Todopoderoso, creador de ¿qué? Del cielo y la tierra y de lo visible y lo invisible. Lo visible, cuando decimos lo visible, es todo el universo material. Todo lo que existe, lo que podemos ver, lo que podemos medir, lo que podemos tocar, o sea, todo el universo en sí. Pero también existen las cosas intangibles. O sea, el alma, por ejemplo, es algo invisible. No lo podemos sacar, no lo podemos medir, no te lo puedo robar. O sea, es algo que es invisible en el sentido de que no es parte de la creación material. O sea, no es algo que puedes tocar, romper, etc. También los espíritus, o sea, los ángeles y los demonios, pues caen en eso también. Ellos son parte de lo que decimos lo invisible. Entonces, se fijan, por eso esa pregunta. Y luego decimos de los ángeles. ¿Qué son los ángeles? Porque ángel no es lo que son. Lo que son espíritu. Ángel es su título, su trabajo. O sea, un ángel, ¿qué hace? El título ángel significa mensajero. Los mensajeros de Dios hacen el trabajo, hablan de parte de Dios en muchas cosas. Vemos, por ejemplo, el arcángel Gabriel. ¿Qué hizo con María? Le dio el anuncio. Y también el aviso se lo dio a Isabel cuando le dijo que también iba a tener un hijo, Juan el Bautista. Y luego también hay otros ángeles que cumplían la misión de Dios, pero en otros sentidos. Por ejemplo, el arcángel San Miguel. ¿Saben cuál es su misión? Él es el líder, el jefe del ejército del cielo. Entonces, él es el que se echa a Satanás. Y hay otro... ¿Quién como Dios? Eso significa su nombre. Miguel, o el más original, Mijael, quiere decir ¿quién como Dios? Si se fijan todos los nombres de los arcángeles, los tres que conocemos, Gabriel, Miguel y Rafael, son los únicos tres que tenemos sus nombres. Todos los demás vienen de otras tradiciones judías como Samael y otros nombres así. Esos vienen de tradiciones, pero son más esotéricas, no están en la Biblia. Esos nombres no están en la Biblia. Pero los tres que sí conocemos, Miguel, Rafael y Gabriel, ¿qué tienen de común? ¿Con qué terminan? Él. Y eso es parte de su nombre de que habla de Dios. ¿Quién como Dios, por ejemplo, en el caso de Miguel? O sea, ese es su título, eso significa ¿quién como Dios? O sea, él es el líder del ejército de los ángeles y entonces cuando pelea contra Satanás, pues, ¿cuál es su grito de guerra? ¿Quién como Dios? ¿Quién lo va a igualar? Nadie, ni Satanás, aunque más que quiera hacerse como él, no va a poder y por eso lo vence. Entonces, esos son los tres que conocemos y nos faltó hablar de Rafael. Él viene en el Antiguo Testamento y él es el patrono de los doctores, por ejemplo, porque su misión fue sanar. Había una mujer que estaba endemoniada y viene Rafael para básicamente sanarla porque había un hombre que se quería casar con ella y todos sus maridos anteriores habían muerto por culpa de ese demonio celoso de ella. Entonces, pues, se casaban, pasaban la noche con ella y amanecían muertos. Entonces viene Rafael precisamente para proteger a esta persona y entonces librarla a ella, sanarla de esa, no necesariamente posesión, pero de esa maldición, ¿sí? de tener ese demonio que todo el mundo decía estaba maldita porque se le morían todos los esposos y entonces nunca iba a poder tener hijos. Y ahí entra Rafael. Son los únicos tres que conocemos, aunque se dice que son más dentro del coro angelical, que tiene como rangos, pero eso ahorita no es tan importante. Y luego también les pregunté sobre estos ángeles. Les decía, ellos son criaturas, pues sí, o sea, son creados. ¿Pero qué son? La mayoría sí me supo decir bien que son espirituales.
pero les faltaba decirme también que son inmortales. Porque inmortal, ¿qué significa? Que nunca mueren. O sea, esa también es parte importante de lo que es un ángel, porque si dijeran los ángeles son mortales, ¿qué significa eso? Que pueden morir, que pueden ser destruidos, pero un espíritu, pues precisamente como espíritu no puede ser destruido. Lo mismo en nuestras almas, nuestro espíritu, lo que tenemos en nosotros, eso no puede morir. Entonces, digo, por eso les decía, no se traumen tanto si, le puse bien una pero no le puse mal la otra, pero lo que quiero es que entiendan. ¿Por qué decimos que son también inmortales? Porque no pueden ser destruidos. Dios pudiera, si quiere. Si Dios dejara de pensar en cualquiera uno de nosotros o en cualquier parte de esa creación, si dejara de pensar en nosotros, dejaremos de existir en un instante. Y nada de que, como las películas, de que no me siento bien y te haces polvo y demás, no. Sino, simplemente dejas de existir, desaparece totalmente. ¿Sabes? Ninguno de nosotros existiría en un instante si Dios dejara de pensar de nosotros. Entonces Dios está constantemente manteniendo toda la creación. A veces pensamos que Dios es como, se usa la imagen del relojero, que creó toda la maquinaria y luego la dejó andar y pues ahí solito se vale la máquina. Pero no, Dios lo está sosteniendo constantemente, si no, todo dejaría de existir. Luego, ¿qué decimos? Les hice unas preguntas, o sea, hablamos de lo invisible y lo invisible y luego ¿de quién hablamos? Acuérdense, para los que todavía tienen problemas con el credo primero hablamos del Padre, luego del Hijo y luego del Espíritu Santo, y después hablamos de lo demás que proviene de ahí, de la iglesia, de los sacramentos y el fin de los tiempos. Eso es el credo, así súper resumido. Por eso es tan importante y por eso les digo, se tiene que saber el credo, porque sí, es básico para nuestra fe, es básicamente qué crees. Eso es lo que estamos diciendo, ¿qué creo? Y tienen que saber qué creen. Entonces de Jesús decimos, y esto lo bueno es que todo el mundo me supo decir bien, ¿Jesús es hijo único de Dios? Sí. ¿Jesús es Dios verdadero? Sí. Lo bueno es que nadie me puso mal. ¿Jesús es creado por Dios? No. Y eso está en el credo. Decimos engendrado, no creado. ¿Engendrado qué quiere decir? O sea, así como en cierto aspecto, o sea, de que proviene del Padre, así como decimos del Espíritu Santo que proviene del Padre, del Hijo, de esa relación de ellos, pues para que Jesús sea hijo de alguien, tiene que, en un aspecto, no me quiero meter mucho en esto porque luego nos vamos a hacer más bolas, pero para que Dios Padre sea Padre, pues tiene que engendrar, ¿verdad? Tiene que tener un hijo. Pero no piensen en ese engendrar como lo veían los griegos, como Zeus, que engendró, pero demasiado. O sea, que se juntó con todo y todas, y tuvo hijos por todos lados. No se refiere en ese sentido. Si quieren, luego lo vemos con un poquito más de detalle de cómo es este proceder del hijo del padre, pero ahí ya es como que muchos detallitos. Y no quiero que nos hagamos más bolas. Simplemente lo importante que entiendan es esto: que Dios no es una criatura. Los testigos de Jehová ellos enseñan que Jesús es una criatura, que fue creado. Pero cada uno de nosotros fuimos creados, tuvimos un punto en el que empezamos a existir. Pero para que Dios sea Dios, no puede tener principio ni fin. Porque si tuvo un principio, entonces dirías, si él tuvo un inicio, entonces ¿qué estaba antes que él? Entonces si Jesús fue una criatura, entonces no puede ser Dios. Pero entonces María no se embarazó. Pero eso es muy diferente, la encarnación a su existencia. Porque no fue creado por el hecho de que Dios. Ya existía. ¿Qué es lo que pasó? Más bien, Dios se encarnó. ¿Y qué significa que Dios se encarnó? Piensen en su novela o libro favorito. Básicamente, el autor entró en su propia historia. Eso es lo que hizo Dios. Él ya estaba fuera pero él lo que hizo fue entrar en un punto en esa historia. Eso es lo que hizo con nosotros. O sea, Jesús ya existía desde siempre. De hecho, fue una de las lecturas de hace poco, si estaban poniendo atención, cuando le preguntan a Jesús, él estaba hablando de Abraham. No sé si pusieron atención el domingo, pero estaba hablando Jesús de Abraham. Y le preguntaban, ¿y tú ni tienes 30 años y ni tienes 40 años y crees que tú ya conociste a Abraham? Que pues, vino cientos de años antes de Jesús, mucho más. Y Jesús decía, antes que Abraham, yo soy presente. O sea, Dios es. Dios no era ni será, Dios simplemente es. Presente absoluto, o sea, siempre Dios es. Por eso para Dios está presente todo. Para Dios no hay un futuro, para Dios no hay un pasado, para Dios todo es presente. Nos duele la cabeza entenderlo porque nosotros, como una película, pues tenemos inicio, mediano, fin, ¿verdad? O sea, tenemos así toda nuestra historia. Pero Dios lo ve todo. O sea, para Dios siempre todo está presente. Entonces decimos que
es Dios verdadero, pero también decimos que no fue creado por Dios. Y luego, una pregunta, esto también todos me lo dijeron bien, ¿Jesús nos salva del pecado? Sí, esa fue su misión, o sea, para eso vino. El único hombre que nació para morir. O sea, esa era la misión de su vida, morir por nosotros, para salvarnos del pecado. ¿Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, sí o no? Sí, me dijeron todos, que bueno. Y ahí es donde entramos en parte del misterio de la encarnación, que está ligado a la pregunta que viene después, las dos que vienen después. ¿Jesús es hijo biológico de María? ¿Sí o no? Sí, o sea, su madre es María, madre biológica. Pero de San José, ¿Jesús es hijo biológico de San José? No, y eso es uno de los dogmas de fe que tenemos sobre la Virgen, y por eso le decimos virgen, o sea, siempre fue virgen, nunca tuvo relaciones sexuales con José, aunque era su marido. ¿Por qué? Primero, pues bueno, hay muchas razones por qué. Unas, por ejemplo, decimos, en el Antiguo Testamento estaba el arca de la alianza que contenía la presencia de Dios, y ahí es donde guardaban las tablas de la ley, los 10 mandamientos, donde guardaban el maná, el pan bajado del cielo. Y dentro de eso, ellos creían que ahí estaba contenida la presencia de Dios. Era algo sagrado que nadie podía tocar, salvo solamente una parte de la tribu de Israel. De las 12 familias, solo había un grupo específico que podía hacerlo. Y Dios era muy estricto en decirles, nada más ustedes lo pueden tocar. Si cualquier otro lo tocaba, moría al instante. Cosa que también aparece en el Antiguo Testamento. Uno que trató de tocar el arca que no era su lugar y muere al instante. No porque Dios era gacho, sino porque Dios estaba dejando muy bien claro que esto es algo sagrado. Entonces, teniendo ese antecedente del arca de la alianza, la presencia de Dios, la Virgen María, ¿qué tenía en su vientre? ¿A quién tenía en su vientre? A Dios en su vientre. Esa la convierte también en una arca. Por eso es uno de los títulos que se da a la Virgen María. Si han escuchado las letanías del Rosario, y digo escuchado porque luego nada más decimos, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros. No escuchamos lo que estamos diciendo. Pero le decimos a ella arca de la alianza. ¿Por qué? Porque el arca era la que contenía la presencia de Dios, y ahora esta arca ya no es una arca hecha por manos humanas, sino una arca viviente, la Virgen. Tenía la presencia de Dios en ella. Y si el arca anterior no la debía tocar ningún hombre, pues tampoco la Virgen. Hablando en el sentido, obviamente, en el sexual, porque obviamente, pues, pobre San José, si a la primera vez que la toca, ay María, no te caigas, y se muere, pues tampoco. Porque si no, ¿cómo le va a proteger? Que fue parte de su misión, de protegerle. ¿Y por qué es tan importante? Porque hay gente que dice, ay, ¿por qué no pudo haberlo tenido de manera natural y que hubieran nacido de María y de José? Porque entonces no iba a tener sentido cuando Jesús hablaba del Padre. Porque si se han fijado, se la pasa hablando de mi Padre, mi Padre, mi Padre. Y nunca habló de San José en ese sentido. De hecho, si se fijan, cuando Jesús estaba en su vida pública, ya nunca se hace mención de San José. La tradición nos dice que San José ya había fallecido cuando empezó la vida pública de Jesús. San José ya había muerto. ¿Y por qué? Pues obviamente para que cuando Jesús hablara de mi Padre, a todos les quedara claro que no estaba hablando de San José. Porque estaba hablando de su Padre, pues como ahorita presente en este momento. Y por eso lo querían matar. Y 2 veces lo intentaron matar antes de la crucifixión, porque se hacía igual a Dios. Porque hablaba del Padre, de Dios Padre, como si fueran la misma cosa. Entonces, pues lo querían matar porque decían, tú te estás haciendo Dios. Y eso va en contra de nuestra fe. Por eso lo querían apedrear o despeñar, dependiendo en esas 2 ocasiones lo que pasó. Entonces, por eso ese dogma de la Inmaculada Concepción. O sea, San José nunca estuvo con la Virgen María, y por eso también Jesús nunca tuvo hermanos. Porque digamos, ok, nació del Espíritu Santo, pero luego María ya tuvo hijos biológicos. Es muy fácil, si eso hubiera sido el caso, dudar también del nacimiento de Jesús. Si María hubiera tenido muchos otros hijos biológicos, entonces pues, tal vez José también, y Jesús, y entonces Jesús nació de manera natural, ¿no? O sea, sería muy fácil. Pero el dogma que nos dice la Iglesia es de que no nació de hombre, sino por obra del Espíritu Santo. Y por eso el dogma de que la Virgen es virgen y siempre fue virgen, o sea, desde antes y hasta su muerte, siempre fue virgen. ¿Y eso para qué? Todos los dogmas, hay veces que piensan, están levantando de más a María. Todos los dogmas son para realmente apuntar a Jesús. Entonces el hecho de que María sea virgen
es para defender el hecho de que Jesús es hijo único de Dios. Y cuando hablan de hermanos, porque eso sí se menciona en el Nuevo Testamento, cuando se habla de que ahí están afuera tu madre y tus hermanos, hay que entender que en el idioma original era la misma palabra decir hermanos que primos, que tíos, o sea, pariente básicamente era la misma palabra. De hecho, muchas personas malamente le dicen a Isabel, le dicen la prima de María, pero realmente era pariente, no sabemos qué tan cercano, qué tan lejano. Prima primera, segunda, tercera, quién sabe. Era pariente, pero no sabemos qué tan cercano era. Como ahorita decía alguien, primo. Ajá. O muchas personas que se dicen hermanos, aunque no lo sean de sangre. O sea, simplemente no tenían tantas palabras para describir esas relaciones, como hoy que tenemos que cuñado, que sobrino, que nieto, etcétera, etcétera. Y luego una pregunta que esta sí era como un poquito capciosa. Primero, ¿Jesús era hombre verdadero? Sí. Todos me dijeron que sí, que bueno, porque Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. No micha y micha, 100% hombre y 100% Dios, solo Dios puede ser eso, pero solo Dios puede ser 100% de las dos cosas, pero verdadero hombre y verdadero Dios. Pero luego les pregunté, ¿Jesús fue un personaje ficticio? Y lo bueno es que todos me dijeron que falso, porque hay personas que creen que Jesús fue un invento, pero obviamente tenemos datos históricos, no nomás la Biblia, sino historiadores que no tenían nada que ver con ser cristianos, de hecho judíos, y hablaban de Cristo. O sea, porque eso es algo reciente que se ha inventado en el último siglo, de que Jesús es un invento, que Jesús es ficticio, Jesús no existió realmente. Sí existió. Si no hubiera existido, no estaríamos parados aquí, no habría este templo, no estaría la gente colgando cruces. O sea, toda la historia como ha sucedido después de Cristo no hubiera pasado si no hubiera existido Cristo, porque entonces, ¿por quién estaban muriendo? ¿De quién estaban dando testimonio? Morir por un cuento yo creo que ninguno de ustedes lo haría, y menos ellos en esos tiempos. Hablando de Jesús, el primero en resucitar, aquí sí salió una duda. Los que traigan su Biblia, sáquenla. 1 Corintios. Es el 20 al 28, porque estaba la duda. Les pregunté, ¿Jesús fue el primero en resucitar, sí o no? Primera Corintios 15. Corintios 15, del 20 al 28. Voy a pasar rápido a ver si... Del 20 al 28, ¿qué dice? Primero Corintios 15. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias después cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino de Dios, el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Fíjense lo que dice, y lo dice casi al principio. Habla de Cristo como primicia.
primero, en orden. Porque la duda salió porque dicen, oye, pero Jesús no resucitó a otras personas durante su vida. Pero más bien es porque estamos confundiendo el término. Porque sí, volvió a varias personas a la vida, entre ellos su amigo Lázaro, que tenía 4 días ya pudriéndose, hasta le dijeron, no abras la tumba, o sea, ya huele feo. Y dijo, abran la tumba de todas formas. Y dijo, sal de ahí Lázaro, y salió el muerto. También con una viuda que volvió a la vida a su hijo. Pero cuando hablamos de la resurrección, en el sentido de respecto a Cristo, Él fue el primero en resucitar porque fue el primero en recibir ese cuerpo glorioso. Cuando Lázaro volvió a la vida no tenía el cuerpo glorioso, un cuerpo que ya no podía sufrir, que ya no puede morir. Fue Cristo el primero. Así como Cristo fue el primero en entrar al cielo. Todos los demás que vinieron antes, todos los que estaban, hasta cualquiera que murió santo del Antiguo Testamento, hasta antes de Jesús, cualquiera que murió en gracia de Dios, estaba como en un estado de espera, que le decían el seno de Abraham. O sea, básicamente no estaban sufriendo, pero tampoco no habían entrado al cielo todavía, porque si lo quieren ver así, no estaba inaugurado todavía. No habían abierto las puertas todavía, porque el que tenía que abrir esas puertas era Cristo. Exactamente. Entonces, hasta que Él no pasara primero, nadie más iba a entrar. Ahora, cuando morimos, ¿vamos al cielo? Sí, porque Cristo ya abrió las puertas. O sea, ya están las puertas abiertas. Ahora lo que depende si entramos al cielo o no, es cómo morimos. Si morimos en perfecta santidad, sin ningún apego al pecado, derechito al cielo. Si morimos en amistad con Dios, o sea, no tenemos pecado mortal en el alma, solo pecado venial. Ahorita vemos lo del pecado, viene más adelante. Si nada más tenemos pecado venial en nuestra alma, pero pues pecado es pecado, nada impuro puede entrar en el cielo. Para eso es el purgatorio. Para, aunque nos duela, quitarnos todo lo que nos impide estar entregados 100% a Dios y entonces ya poder pasar al cielo. Y en la oración, y Él vendrá a juzgar a vivos y muertos. ¿A qué vivos y muertos? Ahorita vamos a esa parte. Pero la pregunta, para que él no escucha, porque luego no se oye aquí, que va a juzgar Jesús a vivos y muertos, ¿eso en qué se refiere? Así en resumen, cuando venga Jesús en la segunda venida, por ejemplo, si vienen 10 minutos y se acaba el mundo en 10 minutos, cuando venga Jesús, va a juzgar a vivos y muertos, ¿a qué se refiere? Los vivos van a ser los que estaban todavía viviendo en ese punto cuando Jesús volvió. Esos van a ser los vivos. ¿Y quiénes son los muertos? Todos los que ya han fallecido. Todos esos que están ahorita en las criptas. Todos los que están enterrados. Todos ellos que van a resucitar para el juicio final, ellos van a ser los muertos que van a ser juzgados. Entonces, que Jesús va a juzgar a vivos y muertos, básicamente, ¿qué significa? Jesús va a juzgar a toda la humanidad. Todos los que jamás hayan existido y que van a existir, los va a juzgar a todos. Entonces, ya nos quedó claro que Jesús fue el primero en resucitar, porque fue el primero en recibir ese cuerpo glorioso. O sea, como dice ahí San Pablo, Él fue la primicia. Decía, así como por Adán vino la muerte, pues por uno va a venir la resurrección. Y Cristo es el nuevo Adán. Porque el Adán viejo que hizo, desobedeció. El primer hombre. Porque luego, ¿Adán nació con pecado original? No. Él nació puro, perfecto, pero pecó. Y a través de Adán y Eva, pues entró el pecado por la desobediencia. Pero a través del nuevo Adán y la nueva Eva, ¿quién es la nueva Eva? María. Por la obediencia del nuevo Adán, Jesús, y de la nueva Eva, María, de ahí vino pues la vida. La obediencia de María, ¿cuál fue? Pues la de obedecer al Padre. Cuando viene el arcángel Gabriel y le dice, vas a tener un hijo, pues ella dice, hágase en mí según tu palabra. Acepta. Entonces obedece, en vez de decir, no, voy a poner trabas, a poner peros. Y ella no tenía dudas. No es lo mismo, ojo, porque, por ejemplo, con algo que dijo el Papa recientemente, luego salen las dudas. No es lo mismo dudar que preguntar. Pueden tener un montón de preguntas. Oye, ¿por qué esto? ¿Por qué? ¿Y qué es eso de que Dios va a juzgar a vivos y muertos? ¿Y de qué se trata esto? ¿Y por qué hacen esto? Y bla, bla, bla. Esas son preguntas. Eso espero que les esté inculcando a ustedes de que no tengan miedo de preguntar. Pero la duda no es lo mismo. Y de hecho, eso lo pueden ver después, pero váyanse al capítulo 1 de Lucas. En Lucas, ¿qué dice? Primero se presenta el arcángel Gabriel. Antes de presentarse a la Virgen María, se le presenta primero al padre de Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista recibe el anuncio, él no pregunta, él duda. Dice, ¿y esto cómo? Y nosotros ya estamos viejos. O sea, estaba dudando de que se iba a poder,
Porque él decía, ya estoy viejo, no hemos tenido hijos, pues ya estamos estériles, o sea, ya no se puede. Él dudó. Y por esa duda fue maldito, quedó mudo hasta que nació Juan el Bautista. En cambio María, cuando tiene el anuncio, ella no duda. Simplemente pregunta cómo va a pasar. Porque se tiene la tradición de que la Virgen María pues ya se había consagrado a mantenerse virgen. Entonces pues obviamente ya sabía cómo funciona el tener hijos. Entonces su duda más bien es, ¿cómo va a pasar? Una pregunta honesta, ¿cómo va a pasar esto? Quiero saber. Entonces no es lo mismo la pregunta que la duda. O curiosidad. Exactamente, o sea, la curiosidad pues va ligada a las preguntas, eso es bueno. Es muy bueno preguntar. Cuando tenemos dudas, ahí sí es cuando tenemos que tener cuidado. No está, o sea, si algún punto en tu vida te llegan dudas de que de veras Dios existe y esto y lo otro, pues ¿qué tienes que hacer? Pues no dejar que esa duda siga creciendo, sino pues ir a averiguar. Pero una cosa es dudar, por ejemplo, decir, creo que Dios tal vez no existe, eso ya es una duda. Porque estás haciendo a un lado, por ejemplo, la existencia de Dios. Pero otra cosa sería, ¿y cómo es que Dios creó las cosas? ¿Y de dónde vienen? Y etcétera, etcétera. O sea, preguntar, curiosidad, es muy bueno. Porque así es como crecemos. Por eso cuando les di sus resultados del examen, ahí si quieren ver por qué están mal y de dónde están las respuestas y etcétera, y crecer, ahí están todas las respuestas. Ahí les puse un montón. Para que busquen el compendio, para que busquen la Biblia, para que entiendan por qué estaba mal su respuesta. Y no para decirles, están burros, sino todo lo contrario, decirles, si quieres la respuesta, aquí está, tal vez no te quedó claro, tal vez se te olvidó, o tal vez no lo expliqué bien, o tal vez no lo explicamos, pero ahí está, para que les quede claro. O sea, por eso el examen quería que lo hicieran todos, porque también les va a servir como guía de estudio. Ya terminando esto, lo que sea, lo quieren repasar, pues para eso está. Bueno, otra pregunta que les hice. ¿Vamos bien o no? Sí. Ok. Bueno, ya tu pregunta de que Jesús va a juzgar a vivos y muertos, ¿también quedó claro eso? De que va a venir a juzgar al fin de los tiempos. De hecho, eso también lo vimos en el catecismo. Al final de los tiempos, en la segunda venida de Cristo, ¿qué va a pasar? Van a resucitar todos. Pero ¿y los que están en el cielo? Van a resucitar todos. Todos. Porque eso está ligado a otra pregunta que les había hecho sobre el alma. ¿Nos podemos hacer ángeles? No, ¿por qué? Porque somos cuerpo y alma. Fuimos hechos cuerpo y alma, no nomás puro espíritu, como los ángeles. Entonces, al final de los tiempos, ¿qué va a pasar? Cuando morimos, ¿qué pasa? Se separa el alma del cuerpo. El alma se va al cielo, el cuerpo aquí se queda. Se pudre, se desbarata, se incinera, lo que sea, pero el cuerpo aquí permanece. Somos separados. Esa es la tragedia de la muerte, que ya no estamos enteros. Aunque estemos con Dios, pero no estamos enteros todavía. Hasta los que están en el cielo están esperando la resurrección. ¿Para qué? Para estar enteros otra vez, como Dios mandó, como Dios quería. Entonces, ahí cuando decimos que va a juzgar a vivos y muertos, nos dice, eso viene en el Nuevo Testamento, van a resucitar todos, pero algunos en su cuerpo, ahora sí teniendo cuerpo, ya no nomás en su alma, con todo el cuerpo van a recibir la gloria, o sea, los gozos del cielo, pero otros también en su cuerpo, el castigo. Entonces, el castigo de los que se van al infierno, pues va a ser cuerpo y alma, van a ser las dos cosas, pero los que gozan del cielo van a ser también las dos cosas, cuerpo y alma, su gozo. Entonces, cuando decimos que Cristo va a juzgar, es eso. Todos se van a presentar ante Él, y si mal no recuerdo, eso está en el capítulo 25 de Mateo, el juicio final. La imagen de que Jesús separa a unos y a otros, y luego a uno les dice, gracias a ustedes, vengan a mí benditos de Dios, porque me vieron con hambre y me dieron de comer, me vieron sediento y me dieron de beber, etcétera, etcétera. Y a los otros les dice lo contrario. No me dieron de comer, no me dieron de beber, no me visitaron, etcétera, etcétera. Iba a comentar que me explicaron que se refería a vivir en corazón con Cristo, en amor de Cristo, algo así. Como que vivías porque tu corazón vivía a Cristo, y que a las personas no creyentes, que se refería a que esos eran los muertos, que va a juzgar a todos porque todos somos sus hijos, y aunque no crean, igual van a ser juzgados. También es una forma de verlo. De hecho, Jesús usa la imagen de muertos cuando hay una persona que quiere seguir a Jesús y le dice, quiero seguirte, pero déjame enterrar primero a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Sí, Ahí se refiere a esos muertos, a los que están muertos espiritualmente. Por eso le decimos pecado mortal, porque se está muriendo tu alma. ¿Se acuerdan la imagen del fruto? Cuando un fruto está conectado al árbol,
O la uva, la vid, por ejemplo, ¿qué pasa? Pues crece, se nutre. ¿Qué pasa si lo arrancas? Se va a morir, eventualmente se va a podrir, porque ya no recibe ese sustento. Si agarran una naranja cuando apenas está saliendo, una naranjita, una cosita, está toda verde y dura, y la arrancan, nunca va a madurar, nunca va a crecer, nunca va a estar rica. Ni le vas a poder sacar jugo, o sea, nada, no sirve, porque se va a morir antes de tiempo. Tiene que madurar. Entonces lo mismo nosotros, cuando nos arrancamos de amistad con Dios por el pecado mortal, pues básicamente eso es lo que nos va pasando espiritualmente. Nos vamos muriendo, nos vamos alejando cada vez más de Él. Pero lo bueno es que mientras tengan vida, pues Dios nos puede volver a pegar al árbol, por así decirlo. Él sí puede, nosotros no. Imagínense ustedes, agarran esa misma naranjita que arrancaron, la tratan de pegar otra vez, pues ya vale. Pero él sí puede. Luego la pregunta: Jesús, Rey de Reyes. Y esto viene en dos. A ver, de este lado van a buscar Filipenses 2:9 a 11, y de este lado van a buscar Primera de Timoteo 13:16. Filipenses 2:9 al 11 y Timoteo, Primera de Timoteo. Ahí, me faltó el capítulo. Primera de Timoteo, ¿verdad? Sí. No, es que los Timoteos. De este lado, ¿me ayudan a leer? ¿De 9 al 11? ¿2? Sí. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo el nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Sí? ¿Qué escucharon ahí? ¿Qué dijo? Que Cristo es el Señor, ¿y qué más? Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Y antes? Toda lengua confiese. Que toda la mano que se... Sí, ya que está sobre todo. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¿Cómo? El nombre que está sobre todo, y ante el nombre de Jesús. El nombre de Jesús toda rodilla se doble. El nombre de Jesús, toda rodilla se doble. ¿Y? Y que toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Señor. ¿Y se acuerdan que Señor era una palabra que usaban en vez de decir Dios? Pero también cuando hablamos de Jesús como Señor nuestro, también es como, en cierto sentido, como nuestro rey, nuestro dueño, básicamente. A la gente no le gusta pensar hoy en día, nos encanta tanto hablar de la libertad, no les gusta pensar que perteneces a nadie. Dices, no, yo no soy de Dios, yo soy libre, o sea, yo no le pertenezco a nadie. Pero es una gran mentira. Si no le perteneces a Dios, le perteneces al otro. Como la lectura de hoy que hablaba Jesús sobre, que decía, ustedes se dicen hijos de Abraham
pero en realidad son hijos de otra cosa y los frutos que dan lo demuestran. En la lectura de hoy no lo dijo directamente, pero Jesús le está diciendo que no eran hijos de Dios, sino eran hijos de Satanás. Porque eran mentirosos, porque eran pecadores, por esto y lo otro. ¿O eres de uno o eres del otro? No hay un punto intermedio. Acuérdense que hablamos de ese punto intermedio, el capítulo 3 del Apocalipsis. Que Jesús dice, no eres ni frío ni caliente, eres tibio y te voy a vomitar de mi boca. O sea, no hay lugar para los mediocres, o eres de uno o eres del otro. Si no estás con Dios, estás contra Él, así de sencillo. Aunque creas que no estás haciendo mal y demás. Entonces, cuando hablamos del Señor, estamos hablando de su reinado, pero ahora vamos a hablar explícitamente de ese título. ¿Qué dice? 13:16. Sí. Te ordeno en presencia de Dios que da la vida a todas las cosas, ante Jesucristo, que dio testimonio de la verdad ante Poncio Pilato, que observes los mandados sin mancha ni culpa hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que en su momento llevará a cabo el aventurado y único soberano, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Rey de Reyes y Señor de los Señores. Entonces, aquí otra vez usa el título. Pero dice... Aquí no dice y el Señor de los Señores. ¿Cómo? Aquí dice el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Señor de los Señores. Bueno, para ser chiquito porque no me ocupo, pero... Y el título Rey de Reyes, de hecho, si se acuerdan, les había dicho que el ciclo litúrgico que empieza con el Adviento, cuando le damos toda la vuelta y terminamos, es con la fiesta de Cristo Rey del universo. Ese es el último domingo que celebramos, y luego el que sigue es el inicio del Adviento, el primer domingo de Adviento, cuando ven la corona y las velas moradas y rosas. La última fiesta es esa, Cristo Rey de Reyes. O sea, diciendo que sobre todo está Cristo, sobre cualquier rey terreno, sobre cualquier político, lo que sea, cualquier poder terreno, o sea, no se compara con el reinado de Jesús. Y hasta Jesús, ¿se acuerdan que ahorita que vamos a entrar ya en la Semana Santa, cuando Poncio Pilato le hablaba de su poder, le decía a Jesús, ese poder que tú tienes te vino de Dios, o sea, no te vino de ti mismo, y me vas a poder crucificar nomás porque Dios te lo permite. O sea, hay algo más, tú que te crees más importante, como los egipcios que se creían Dios. ¿Qué dijo Moisés cuando venían del faraón? ¿Qué le quería decir Dios a través de Moisés? Tú no eres Dios, tú eres un mero hombre. Aunque te crean todos Dios, tú no eres nada comparado conmigo. Y por eso las pestes que empezó a hacer, o sea, que la plaga de ranas, que la plaga de langostas, que la sangre, bueno, el río convertido en sangre, hasta que terminó con la muerte de los primogénitos. Y hasta entonces al faraón le quedó claro, ok, ya no puedo contra Dios, váyanse. Y los dejó ir, pero luego al ratito otra vez le entró la rabia y mátenlos, y los persiguieron. Entonces, bueno, aquí está sobre Cristo Rey de Reyes, porque algunos me pusieron, cuando les pregunté, ¿Jesús es Rey de Reyes? Me pusieron falso, pues es cierto. ¿Jesús murió realmente en la cruz? Cierto. ¿Y por qué pregunto de esto? Porque es un hecho histórico y también porque es algo que, por ejemplo, los testigos de Jehová enseñan. Hay unos que dicen que Jesús no murió, que era, como es Dios, solo era una apariencia, parecía que murió, pero no murió realmente. Pero entonces no tiene nada de sentido todo si Jesús nomás dio la apariencia de morir, porque entonces Jesús sería un mentiroso. Se la creyeron, no me morí de verdad. No, o sea, realmente murió porque murió por nuestros pecados. ¿Se acuerdan que ya hablamos de esto? El pecado mortal, ¿cuál es la pena que merece? Muerte. Entonces, por justicia se tiene que pagar esa pena. Por justicia. ¿Qué hizo Jesús? Nosotros nunca nos íbamos a poder librar de pagar esa pena. Íbamos a quedar muertos. ¿Qué hizo Él? Él que es Dios, Él que tiene un valor infinito, ¿qué hizo? Pues se dio a sí mismo para pagar por nosotros. Él murió en lugar nuestro. Entonces, ¿murió? Sí, porque si no hubiera muerto realmente, entonces, no, ¿para qué celebramos la Pascua y para qué estamos celebrando todo esto si realmente no murió? No pagó el precio. Yo creo que a lo mejor la confusión y porque la he escuchado también, la escuché en Ayuda, por ejemplo, en esa pregunta. Pues que Cristo está vivo, sí, pero sí murió y resucitó. Y también es una de las, en la fiesta, pero en una de las celebraciones de Pascua también celebramos cuando es Cristo Rey y está vivo.
Sí, pero ese hecho de que Cristo está vivo viene de la resurrección, la Pascua que celebramos. O sea, para resucitar tenías que haber muerto. No nomás estabas vivo y resucitas. O sea, tuvo que haber muerto y aparte, deja de tener sentido todo lo que venía antes de Cristo, todo de lo que hablaba, todo lo que venía en el Antiguo Testamento. Nada de eso tiene sentido si no murió realmente. Porque todo el Antiguo Testamento de qué habla, de sacrificio, de pagar con sangre. O sea, lo que hacían, mataban animales, mataban corderos y otros animales, para que básicamente era como simbólico de que este animal está muriendo en mi lugar. Esa era la forma como los judíos pagaban por sus pecados, porque reconocían de que mi pecado merece la muerte, pero para yo no morir, estoy ofreciendo esto que toma mi lugar, el chivo expiatorio, si lo quieren ver así. Entonces, cuando Cristo viene, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿qué hizo? Pues ese Cordero fue sacrificado por nosotros. Siguiente pregunta. ¿Debo conocer a Jesús? ¿Debo conocer a Jesús y seguirlo como ejemplo de vida? Sí. No sé por qué tanta gente me dijo que no. No se crean, nada más una persona me dijo que no, pero esto nada más lo resalto porque debería ser obvio, pero no siempre es obvio. Jesús debe ser nuestro ejemplo. Por eso les decía a todos, traigan su Biblia, conozcamos un poquito más de la palabra de Dios para conocerlo a Él. Porque decía San Jerónimo, la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Tenemos que conocer las Escrituras para conocerlo a Él. No te puedes enamorar del que no conoces. Y Él es nuestro ejemplo máximo. Pero también, si lo quieren bajar tantito, dicen, ay, pero Jesús es Dios. Pues por eso tenemos a los santos, como ese ejemplo de que siguiendo a Cristo, ellos lo lograron. Pues nosotros también podemos, para eso tenemos los ejemplos de los santos. Ahora sí, terminamos con el Hijo, nos vamos con el Espíritu Santo. Y la primera pregunta, ¿el Espíritu Santo es solo una paloma? Y algunos me pusieron que es cierto. Pero el Espíritu Santo no es una paloma, el Espíritu Santo es un espíritu, no tiene cuerpo. Se presenta como una paloma. De hecho, si lo leen en el bautismo de Jesús, dice que bajó el Espíritu como una paloma. O sea, imagínense, si no sabes cómo describir algo, ¿qué es lo que hace nuestra mente? Trata de buscar lo más cercano. Y de seguro les ha pasado cuando alguien les dice, oye, ¿qué sabe? Y dices, no, pues sabe como chocolate, sabe como pollo. Sabe como pollo. Y lo prueban y dicen, no, ni el caso, no sabe pollo. Pues es lo que te vino a la mente, lo más parecido. Lo mismo al Espíritu Santo, cuando vio Juan el Bautista bajar al Espíritu Santo, que dijo, pues lo único con lo que lo puedo comparar es con una paloma. Por eso la imagen, y luego les pregunté más adelante, es la única imagen del Espíritu Santo, la única representación. El Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Ahí sí todos me dijeron que sí, de Él es el que proviene la vida, eso decimos en el credo. ¿El Espíritu Santo es Dios? Todos me dijeron que sí, muy bien. La Trinidad intacta. ¿El Espíritu Santo es quien habló por medio de los profetas? Sí. Todos me dijeron que sí, salvo una persona. Sí, el Espíritu Santo, ya está en el credo, habló por medio de los profetas. La Biblia, la palabra de Dios, está inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, todo lo que está ahí está por algo, está por bien nuestro. Por eso les decía, no viene todo el chisme de toda la vida de Jesús, cuando tenía 14 años, cuando tenía 18, cuando cumplió 24. ¿Qué estaba haciendo Jesús? No sabemos. Obviamente el Espíritu Santo, para que tampoco piensen que era así, el Espíritu Santo no agarró como máquina a la persona y a ver, ponte a escribir, y el otro como robotito obedeciendo. Se valió de autores humanos, pero lo que hacía el Espíritu Santo era básicamente guiar lo que escribían. Pero a fin de cuentas, pues, son 73 libros, ¿se acuerdan? Entonces cada uno pues, fue escrito por diferentes autores, en diferentes tiempos, en diferentes contextos, y por eso también cuando leemos la Biblia no podemos juzgarla con ojos modernos, de, ay, es que qué gacho era esto, qué malo, qué raro, qué feo, etc. Pues sí, si lo vemos hoy en día, pues obviamente no es lo mismo que antes. Pero también hay que entender que antes, por ejemplo, la ley del talión, de que ojo por ojo, diente por diente, antes eso era algo bueno. Hoy en día dirías, no, eso es malo. Pero antes era bueno porque antes excedían. Antes no era ojo por ojo, era de que, tú me tumbaste un ojo y yo te mato a tu familia. O sea, ni al caso con decir, te voy a quitar algo equivalente, sino se excedían. Entonces, si tú me quitaste un ojo, yo te mato a tu familia, yo te mato a tu tribu de regreso y sigue escalando la guerra hasta que pues, se matan todos. Entonces, la ley del talión era una forma para decir, vamos a limitar las cosas para que sean justas. O sea, te quito algo, tú le quitas lo mismo, pero hasta ahí. Entonces, por eso hay que entender el contexto también histórico. ¿El Espíritu Santo es quien inspiró las Escrituras? Pues sí, ya lo dijimos.
Y luego los símbolos del Espíritu Santo, esos ahí ya se los expliqué, pero para dejarles en claro que no nomás era la paloma. Y luego algunos se confundían con unción o unión. Unión es juntar, eso no es un sacramento ni es una imagen, no, eso nomás es un verbo. Pero unción es ungir. Y ungir, a muchos ya les puse en las notas de su examen, ungir, pues ¿qué es? Es cubrir con aceite. Y esos también están los sacramentos, de hecho. Los que van a ser confirmados van a recibir la unción también. Otra cosa, la iglesia es, y ahí sí la mayoría entendió que era lo del credo, que la iglesia es una, que es santa, que es católica y es apostólica. Muchos a veces cuando lo dicen de periquito dicen que la iglesia es una santa. No, la iglesia es una, solo hay una iglesia. Jesús no fundó 1000 iglesias, ni 2, ni 3, ni 100, fundó una sola iglesia. Por eso decimos que es una. Que es santa porque es el cuerpo de Cristo, y si Cristo es santo, su cuerpo también. El problema es que a veces nosotros nos convertimos en células cancerosas, pero no por eso todo el cuerpo es malo. Entonces la iglesia es santa, como tal. Católica, ¿qué decimos con católica? Es universal, está abierta a todos. Lo único que necesitas, ¿qué es? Los requisitos básicamente es arrepentirte y creer en Jesús. Y pues obviamente te bautizas para entrar a la iglesia. Y ya de ahí viene toda la vida cristiana. Eso es lo básico. Así de sencillo. Si no quieres arrepentirte de tu vida, pues obviamente no vas a poder entrar. Pero eso es tu problema, no de la iglesia. La iglesia no te está diciendo, no puedes porque estás muy chaparro, tienes que medir tanto para entrar. O estás muy alto, o estás muy gordo, no. O sea, la iglesia es católica, la iglesia es para todos. Y decimos apostólica porque obviamente podemos irnos de Francisco a Benedicto, a Juan Pablo II, a Juan Pablo I y así todos los papas hasta San Pedro, la asociación apostólica, para saber que nuestra iglesia viene de Cristo y no de un fulanito que hace 200 años, 500 años decidió separarse de la iglesia de Cristo y fundar su propio grupito porque ciertas cosas no le parecieron o no le gustó o está muy difícil o me quiero divorciar o etcétera, etcétera, entonces me voy por mi rumbo. ¿Cuántas veces se puede bautizar a alguien? Y está en un credo. Un solo bautismo. Una sola vez son bautizados. Una sola vez, no se repite. La resurrección, ¿por qué es importante? Y ahí venían muchas. Pero obviamente lo más importante, que creo que la mayoría sí lo puso, ¿por qué es importante la resurrección? Porque es la base de nuestra fe. Y eso lo repite San Pablo. Si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. O sea, básicamente está diciendo, pobrecitos de nosotros. Y eso está, si lo quieren buscar, ahorita esto ya lo hemos visto, entonces para no ser más largo, pero si lo quieren anotar, 1 Corintios 15, del 12 al 26. Eso es donde San Pablo nos dice precisamente eso que les dije. Si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Y esa carta la escribe porque dentro de la iglesia de los Corintios habían quienes estaban negando la resurrección. Y San Pablo le está dejando muy clarito, si niegan esto, entonces ¿en qué están creyendo? Si Cristo no resucitó, entonces no tiene poder sobre la muerte y entonces nosotros no fuimos liberados de la muerte y entonces todos vamos a morir en pecado, porque no hemos sido salvados todavía. Entonces eso es muy importante. El alma es inmortal, no se puede destruir. Sí, no se puede destruir. El alma es inmortal, esa era la pregunta. Cuando morimos nos hacemos ángeles, creo que ya les expliqué, pero espero ya quedó claro. No nos podemos hacer ángeles. Un gato no se hace un perro, un pez no se convierte en una silla y un ser humano no se convierte en un ángel. Porque un ángel es espíritu puro y nosotros no somos espíritu puro. Somos cuerpo y alma, somos las dos cosas. ¿Una persona puede cambiarse del cielo o del infierno? ¿Se puede caer o se puede ir para arriba? No. O sea, a donde te fuiste, ese es tu destino final. No, pero habías dicho que desde el cielo siempre puedes ir al infierno. No. No. De purgatorio te puedes ir al infierno. No. Porque esa era otra pregunta que les pregunté más adelante. ¿El purgatorio es un punto intermedio? No. El purgatorio no es un punto intermedio entre el cielo y la tierra y dependiendo de qué tan bien o mal te portas, te caes o te vas para arriba, no. El purgatorio ya estás del lado del cielo. Acuérdense, cuando hablamos de las cosas últimas, o estás con Dios o estás en contra, no hay un punto intermedio. El purgatorio no es un punto intermedio. Solo es purga. Exactamente, el purgatorio es de que casi la hiciste para el cielo, pero te faltó poquito. Te faltó. Ya perito. Sí, así como de que
panzaste, básicamente, llegaste al cielo panzando, pero todavía no puedes pasar, estás todo cochino porque pues, te barriste y llegaste todo cochino, Pero entonces... no tienen los mismos beneficios que trae el cielo. El purgatorio, básicamente, si lo quieren ver así es, hagan de cuenta que antes de que entran al templo, el purgatorio, si quieren verlo de cierta manera, es como de que estás bien cochino y traes costras y de mugre y demás, y métete al baño, digamos que aquí abajo en vez de los baños normales hay regaderas. Te vas a meter ahí, te vas a raspar y tallar y pues te va a doler y todo, pero hasta que no te quites todo y no estés limpio, no vas a poder entrar. Entonces el purgatorio es de que ya estás ahí, o sea, ya estás en la parroquia, digamos. Ya llegaste, ya la armaste, pero te falta. ¿Cómo se purga? No sabemos la manera exacta, pero por ejemplo el Papa Benedicto decía, el purgatorio básicamente es el encuentro con el fuego del amor de Cristo. O sea, básicamente vas a ver a Cristo, pero también vas a ver reflejado todo lo que tú le hiciste a Él. Eso te va a doler. O sea, como un ser amado, imagínense a la persona que más quieran colgando esa cruz en vez de Jesús. Su novio, su novia, su mamá, su papá, colgando esa cruz. Y fue su culpa, la de ustedes, fue su culpa que esa persona está colgando de él. ¿Cómo se sentirían? Saber que ustedes tienen la culpa. No creo que nadie diga, ¡ay, qué padre! No. Si estás en el purgatorio. Entonces, ¿qué pasa en el purgatorio? Básicamente es encontrarte con Cristo y darte cuenta de todo lo que te falta, todo lo que te quedaste corto de ese amor que te dio Él. Y pues tienes que rectificar las cosas. Si lo quieren ver de otra manera, imagínate que eres un adicto. Te metieron a un lugar de esos para que te quiten. Sí, o sea, te fuiste a un centro para que te ayuden. ¿Y qué es lo primero que va a pasar cuando te quitan una droga? Cuando de veras es una adicción fuerte. Hay un mal de abstinencia, te sientes enfermo, te sientes que te vas a morir y hasta que no pasas por ese periodo horrible, pues no la libras. Exactamente. Entonces, si quieres verlo así por analogía, el purgatorio es como esa desintoxicación, o sea, no va a ser bonito, es feo, es fuerte, es doloroso, pero tiene que suceder para que ya estés bien. Eso es el purgatorio, básicamente. O sea, ya estás con un pie en el cielo, pero todavía no puedes pasar, porque todavía no estás limpio, todavía no estás bien, no estás presentable. Y no es porque Dios te diga, o sea, no pasas, tú mismo sabes que no puedes, que no debes, tú mismo sabes que te falta. Entonces el purgatorio, ya estás del lado del cielo. Y las oraciones de... Y nuestras oraciones es básicamente acelerar ese proceso para las ánimas del purgatorio, sí sirven. Y las ánimas del purgatorio, eso también lo están en las preguntas, las ánimas del purgatorio pueden rezar por nosotros aquí en la tierra, pero no pueden rezar por sí mismos, o sea, no pueden ganarse indulgencias, no pueden hacer ya nada ahí, pero nosotros sí podemos hacerlo por ellos. Sí, entonces por eso pedimos en cada misa, por ejemplo, por las ánimas del purgatorio, y por eso hay oraciones para las ánimas del purgatorio. Pues que les quede muy claro, el cielo o el infierno es final. ¿Y hasta cuándo tenemos? Hasta que te mueras. Puede ser en 10 minutos, puede ser en 20 años, puede ser en 50 años, en 100 años. Lo que te toque, lo que Dios te quiera dar. Pero toda esa vida lo que tienes es para decidir si estás con o contra Dios. Sobre el cielo, espero sí quedó claro más o menos entonces qué es el cielo. Es un estado, no es un lugar físico. Es un estado de felicidad definitiva. Significa que estabas completamente puro, o sea, por eso les decía el purgatorio. Si te faltó, primero el purgatorio y luego el cielo. Si ya no te faltó nada, derechito al cielo, porque ya estás puro. ¿Sí? Y ahí están todos los santos y ellos también interceden por todos los que están en la tierra. ¿Qué pasa si yo pido por mi abuelita que pienso que está en el purgatorio, pero ya entró al cielo? Pues no se desperdicia eso. O sea, es como si le das dinero de más a una persona que es muy rica, pues, pero esa persona es muy buena, ¿y qué va a hacer? Pues lo va a repartir, o sea, no se va a desperdiciar. ¿Un niño puede ir al purgatorio? ¿Un niño podría? Sí. O sea, un niño ya bautizado, si ya llegó a la edad de conciencia, pues sí, podría llegar al purgatorio. Eso ya es muy relativo porque pues depende de la formación de uno. Lo pregunto porque, por ejemplo, para los judíos cuando hacen su bar mitzvah es a los 13 años. Sí. Y ahí en ese momento es cuando se los dicen, a partir de este momento tú ya eres responsable de tus pecados. Hasta antes tus pecados eran los pecados de tus padres. Aquí no funciona lo mismo. Más o menos, pero aquí más bien es en la primera comunión, es ese primer paso del niño a tomar esa conciencia de su fe, porque ya es con conciencia que va a recibir a Jesús, Eucaristía. Entonces, por ejemplo, Elsa, aquí en Guadalajara, ¿a qué edad los niños más o menos están haciendo su primera comunión? 9, 10 años, ¿verdad?
Entonces, aquí, por ejemplo, 9, 10 años se les considera que es la edad en la que reciben esos sacramentos. Es como esa edad de que ya tienes un cierto grado de madurez, entonces ya se les considera que ya están listos. Y la confirmación la hacen normalmente como a los 12 años. Pero, o sea, no está ligado directamente a los sacramentos, eso ya es como cada quien, ¿no? O sea, como hay personas con retraso mental y pues esa madurez les puede llegar más tarde, hay personas que pueden llegar a una madurez mucho más temprana por circunstancias exteriores o simplemente por como es el niño. O sea, eso ya lo dejamos en mano de Dios. O sea, ahí sí no es tanto de... Por eso pedimos por todos. No es de que andar estresando, fulanito ya está en el cielo, ni para qué le rezo. No. O sea, es como decir, mi mamá ya está en, no sé, se va 2 meses a un lugar de vacaciones. Pues ya se le está pasando bien a gusto, ya no le voy a hablar. Entonces, si de veras tienes una buena relación con esa persona, pues vas a seguirle hablando. No nomás es de que, ya está en un lugar feliz, pues ya ni le hablo. Pues no. Pero por eso también es indulgencia, ¿no? Es que le pidas que a una persona ya muerta. Sí, las indulgencias, por ejemplo, que se acuerdan que ya habíamos hablado de eso, las indulgencias pueden aplicar o para ti mismo o para un difunto, pero no la puedo aplicar por una persona viviente. ¿Por qué no la puedo aplicar por una persona viviente? Porque, pues, por ejemplo, si, por decir, en este ejemplo nomás, quiero ofrecer mis indulgencias, mis gracias por ti, pero tú no estás arrepentida ni nada, entonces pues de nada está sirviendo, porque tú eres la que tiene que querer ese regalo, básicamente. Pero por un difunto, las ánimas del purgatorio, pues ahí sí. En vez de yo quedarme con ese dinero, pues se lo doy al que lo necesita. Bueno, del infierno, la mayoría todo me lo marcó bien, pero nomás para que quede claro. El infierno es condenación eterna. ¿Y eso qué quiere decir? No es un ratito, sufres un rato y ya después ya cumpliste tu sentencia y dejas de existir. No. Sí, porque Dios no destruye nada. Toda su creación la hizo buena y la hizo por la eternidad. Porque si Dios destruyera las cosas que creó, y eso lo vemos en el Antiguo Testamento, dice, si algo no lo hubieras querido, acuérdense que Dios no es de que, metí la pata. O sea, Dios para Dios todo siempre está presente. Entonces para Dios no hay un antes y después de que, hubiera hecho esto en vez de esto, otra cosa. Para Dios no hay eso. Todo lo que Dios creó, lo hizo bueno. Pero como lo hizo libre, en el caso de nosotros y en el caso de los ángeles, pues obviamente Él lo sigue amando como un mal hijo. Sigue amando a ese mal hijo, aunque el hijo sea malcriado y que no lo quiera y etcétera, pero Dios lo sigue amando y por eso existe. Si no lo hubiera querido, no hubiera empezado a existir. Entonces todo va a seguir existiendo, o sea, toda alma creada pues, va a seguir existiendo por toda la eternidad. Entonces por eso es algo serio. Da miedo sí, pero por eso es algo serio. Por eso Jesús se la pasaba hablando del infierno, porque es cosa seria. Por eso decía, más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un hombre rico se salve. Pero por eso decía, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, de la mano de Dios no hay por qué tener miedo. Pero por nuestra cuenta ya valió. Entonces, por eso es serio. La condenación eterna. Entran libremente los que están en pecado mortal. O sea, nadie entra por accidente al infierno. Porque el pecado tampoco es accidental. El pecado es con voluntad. Así como el amor es con voluntad. Por eso los poquitos que me pusieron que el amor es un sentimiento, tache. Porque el amor no es un sentimiento, el amor es de la voluntad. Escoger, amar a Dios es de la voluntad, no nomás hoy me siento de buenas y quiero a Dios y mañana estoy de malas y odio a Dios. Porque imagínense con sus novios o con su familia, andan peleados con ellos y ya lo dejé de amar y luego les pasa un accidente, no, pues ya que se muera. No, pues yo creo que se olvidan de ese enojo y más se preocupan por la persona que por su pleito. Y otra cosa, sobre los mandamientos ahí en general, ¿todos bien? Si necesita repasarlos, pues ahí está en su catecismo. Porque escribí mal. Según yo, sí estaba con errores de ortografía, igual les puse el punto, pero luego lo ven. Un ojo, por cómo estaba el examen, a todos, les marcó en automático, a todos les marcó mal los 10 mandamientos hacia la primera pasada, porque no venía escrito exactamente como yo escribí la respuesta, con acentos y todo, pues. Pero si se fijan en su respuesta, sí les puse los puntos, de todas formas. Estaba en rojo, pero arriba sí decían. Si tienen el punto es porque, yo manualmente les puse está bien, pero algunos de todas formas me pusieron mal algunos. ¿Qué es lo que Dios prohíbe con el primer mandamiento? El de no tendrás, el de amarás a Dios sobre todas las cosas. Que también dice, no tendrás otros dioses. Los protestantes separan ese como un segundo mandamiento, pero nosotros lo entendemos todavía como el primero.
Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ya les había dicho, ¿se acuerdan los ídolos? Los ídolos es cualquier cosa que toma el lugar de Dios. Sea el placer, el sexo, el dinero, el prestigio, todas estas cosas, si toman el lugar de Dios, ese es tu ídolo, porque está tomando el lugar de Dios. Les puse una lista enorme y si se fijan, pues casi todos eran cosas que prohíbe Dios, excepto las imágenes. Porque dicen, oye, pero en el Antiguo Testamento Dios prohíbe las imágenes. Sí, pero en el mismo Antiguo Testamento luego Dios manda a Moisés a hacer una imagen. Y no una, sino dos. Dos querubines que estaban sobre el arca de la alianza, donde estaba la presencia de Dios. Es una cosa muy sagrada y Dios manda que hagan imágenes. Entonces Dios está contradiciendo, no. Más bien Dios primero, como todo, les deja en claro varias cosas. Como en el Antiguo Testamento que les decía, yo soy su Dios y solo hay un Dios. Y eso sigue siendo cierto hoy en día. Pero todavía no estaban preparados para entender que es un Dios pero 3 personas. Eso viene poco a poco. Entonces cuando primero les dice no tengan ídolos, ¿por qué? Porque todos tenían ídolos, imágenes, estatuas y demás, sus dioses. De hecho en la lectura de hoy se habla de 3 personas que iban a morir porque no se querían postrar ante ídolos que había hecho Nabucodonosor. Entonces Dios decía primero, no tengan ídolos, o sea, no tengan imágenes, porque esas imágenes toman mi lugar. Pero ya cuando entendieron eso, ahora sí, les dijo, pues hay que hacer imágenes, ¿por qué? Pues porque somos personas visuales. O sea, somos seres físicos, materiales, entonces también a través de lo que vemos, entendemos. Entonces, esos querubines simbolizaban algo. Cuando los templos eran tan hermosos que hacíamos antes, ¿por qué tenían vitrales y estatuas, imágenes y detalles por todos lados? Porque la gente antes no sabía leer, entonces viendo, entendían las cosas de Dios. Porque acuérdense que antes no era como hoy en día que todos saben leer. Era un lujo poder leer. No tenían Biblia. Sí. No tenían Biblias porque las Biblias eran carísimas de hacer y básicamente los únicos que leían las Biblias eran los religiosos o los que las copiaban, o sea, los escribas. Ahora sí, vámonos rápido por esta que está sencilla. Todo lo que es cierto sobre el bautismo, la mayoría se lo sacó bien, pero acuérdense que solo una vez se bautiza. Y lo otro es de que, ¿quién puede bautizar? Y eso yo creo que sorprendió a la mayoría. Cualquiera puede bautizar, pero solo en caso de emergencia, hasta un ateo. Pero solo en caso de emergencia y lo tiene que hacer con la fórmula correcta. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y cada vez derramando agua. No se vale café, no se vale tan, no se vale electrolit, tiene que ser agua. Entonces, si hubieras seleccionado todas, ¿está bien? Sí. Gracias por ponerlas todas. Por eso les digo, algunos eran así como de que eran todas, o todas menos una, o bien poquitas, pero... De hecho, esa fue la única que yo puse, la que cualquiera puede bautizar. Sí. Yo también. Sí, pero hay muchos, por eso se los recalco. Si lo piensas está mal porque también debemos poner que lo Sí, o sea, no nomás el sacerdote y no nomás el obispo, sino también hasta cualquier persona. Rápido, sobre la Eucaristía, cuando comulgas, ¿qué estás diciendo? Primero estás diciendo que estoy en comunión con toda la iglesia. Por eso tan importante ahorita que entiendan todo esto sobre lo que enseña la fe, ¿para qué? Porque si hay algo en lo que no están en acuerdo, pues que se quiten esa duda o que entiendan el por qué, para que puedan estar en comunión. Porque si están comulgando, están diciendo, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice la iglesia. No con todo menos uno, o con estas cositas y lo demás no. Tienes que estar de acuerdo con todo lo que enseña la iglesia cuando estás comulgando. Y si algo no te parece, significa que te falta madurar la fe en algo. Porque para todo hay respuestas. Y eso me consta, por eso estoy parado aquí. Porque yo me puse a buscar, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y me empecé a dar cuenta de que además del catecismo hay otras fuentes de la iglesia y te contestan las cosas. O sea, hay razones. No nomás es... Y de hecho, eso se acuerdan algunos, una de las respuestas en una parte del examen era porque la iglesia dice y punto. Eso nunca ha sido la razón de nada de lo que enseña la iglesia. O sea, todo tiene su razón de ser, razón. No ciegamente, ay, porque dicen. Y la otra cosa que estás diciendo, aparte que estás de acuerdo con la iglesia, y eso le faltó también a muchos, aunque me contestaban bien lo demás, que ya estás bautizado porque tienes que ser parte de la iglesia para poder comulgar. Ese pensarías que es obvio, pero se nos va la onda. Tienes que estar bautizado. Si no, no estás comulgando porque todavía no eres parte del cuerpo de Cristo. Estarías mintiendo, estás diciendo, sí, estoy en comunión, soy parte del cuerpo, cuando todavía estás separado. Y lo último, que estoy libre de pecado mortal. Muy importante.
Si tienes pecado mortal y comulgas, es otro pecado mortal. Sacrilegio, porque es contra lo sagrado, contra Dios mismo. Entonces, no comulguen si tienen pecado mortal. ¿Qué pasa cuando reciben la comunión? Nos fortalece nuestra unión con Cristo y la iglesia. Perdona los pecados veniales. Hay personas, lo puse, porque hay personas que piensan que yo confieso y el golpe de pecho, eso me perdona los pecados. No, eso te prepara para la comunión. Pero la comunión es la que te quita los pecados, porque ¿quién es el único que perdona los pecados? Solo Dios. Y en la Eucaristía, ¿quién está? ¿Quién estamos recibiendo? A Dios. Entonces solo Él te perdona los pecados. Nos preserva de pecados mortales, o sea, nos fortalece para no caer más. Y también nos hace crecer en ese amor que debemos de tener para el prójimo. El pecado mortal. Les preguntaba, ¿es pecado mortal cuando qué? Si falto los domingos. Obviamente eso ya lo habíamos cubierto, ¿se acuerdan? Si falta un domingo, pero no tenía la culpa, pues obviamente, como todo, no por accidente pecas. Pero si voluntariamente te vale ir a misa, pues vuelve pecado. Y no nomás los domingos, también las fiestas de guardar, y les puse algunos ejemplos. La fiesta de Corpus Christi, la fiesta de Navidad, la fiesta del 1 de enero de la Virgen María. No es de Año Nuevo, es de la Virgen María. Esas todas son obligatorias. Caiga el día que caiga. Esas hay que ir. ¿Qué es lo más importante que tenemos en la iglesia? Y muchos me sorprendió que no me supieron decir correctamente. Muchos me dijeron la Biblia. No. ¿Qué es lo más importante que tenemos en la iglesia católica? La Eucaristía. Si se fijan en la capilla de oración, no está una Biblia allá enfrente, cubierta en vidrio. No. ¿Quién está ahí? Jesús. ¿Y por qué la misa es lo más importante que podemos hacer? Porque ahí está Jesús. La Biblia es importante, sí. Por eso lo leemos en la misa. Pero lo más importante, ¿cómo decirlo así? El tesoro más grande que tenemos en toda la iglesia es Cristo mismo, es Dios. Porque es infinito, o sea, no se compara nada comparado con Dios. Entonces la Eucaristía es lo más importante. ¿Qué es el pecado? Nada más una persona me puso que el pecado es hacer cosas divertidas que prohíbe la iglesia. Bueno. Si ven el pecado como algo divertido, pues también hay personas que ven las drogas como algo divertido, pero luego al final ¿cómo terminan? Entonces es la misma lógica. O sea, cuando los mandamientos, Dios nos dice que no a algo, es por bien nuestro. Siempre les pongo el ejemplo de una carretera en la noche con esos triangulitos amarillos que te dicen que hay una curva peligrosa. No están ahí para, es que ustedes ¿por qué me dicen que no? Yo me voy a ir derechito porque se me pega la gana, nadie me dice qué hacer. Pues te matas por necio. O sea, ese no, ¿qué te está diciendo? Pues no te vayas derechito porque te vas a matar. Lo mismo los mandamientos, pero ¿qué es lo que muere? El alma. Entonces, ¿qué es el pecado básicamente? Pues actuar en contra de Dios, en contra de su ley. Las 3 cosas que necesitas para que un pecado sea mortal, acuérdense, es algo grave. Tiene que ser algo grave, materia grave. No es lo mismo robarle un peso robarle un peso de la cartera a tu mamá, que tiene como 1,000 pesos en su cartera, le robas un peso, no es lo mismo que robarle un peso a una persona indigente. Es muy diferente ese peso para esas 2 personas, al que le sobra y al que no tiene. Entonces tiene que ser algo grave. Tienes que ser consciente de que es algo malo. Por eso les decía, no pasa por accidente. Es viernes y comiste carne, pero ni te acordabas en qué día estabas porque andas desvelado y todo, y de repente te das cuenta de que ok, y ya le paraste, pero lo que te comiste antes no fue pecado porque no lo hiciste de que, me vale. Tienes que estar consciente. Y el tercero, tu voluntad tiene que estar ahí, lo tienes que hacer voluntariamente. O sea, decir que sí. Sabes que está mal y lo voy a hacer de todas formas. ¿Dios puede perdonar cualquier pecado? Sí. Qué bueno que todos me dijeron que sí. ¿La confesión nos regresa al estado original del bautismo? Sí. Porque si no pudiéramos, pues ya valimos. Entonces espérense hasta que casi te vas a morir para que te bauticen, pero ¿quién tiene garantizado cómo se va a morir? Nadie. Para eso es el sacramento de la reconciliación, para volver a estar bien con Dios. Y todos los que van para su confirmación, que ya hicieron, o los que van a hacer su primera comunión, pues eso es lo que deben de hacer antes de recibir el sacramento, unos días antes. La confesión, para estar otra vez bien con Dios. Porque acuérdense lo que les había dicho. Si reciben los sacramentos en estado de pecado, pues de todas formas los reciben.
Pero no es lo mismo recibir algo con las manos vacías para recibir más, a recibir algo ya con las manos llenas. Y pues, ¿qué te van a poder echar? Pues 3 cositas. Por ejemplo, la pregunta, ahorita, antes de que se me olvide lo que me preguntó Luis Fernando. Todos los que se van al cielo, ¿van a recibir la misma recompensa? ¿Pasaste por el purgatorio o te fuiste derechito al cielo? No. No. Si les pongo 2 copas, bueno, vamos a dejarlo así. Si tenemos 2 copas y las 2 están llenas hasta el borde, ¿cuál de las 2 está llena? Las 2. Es como la pregunta de ¿qué pesa más, 1 kilo de plumas o 1 kilo de plomo? Pues las 2 pesan 1 kilo. Los 2 están llenos. Pero ¿cuál tiene más? Pues el grandote. Entonces háganme cuenta que eso es lo que están haciendo con su alma toda su vida, lo que les queda ahorita en adelante. ¿Qué tan grande va a ser su copa? ¿Qué tanto de Dios van a poder tener en ustedes? Si lo quieres ver así, de otra manera, ¿qué tan grande es tu amor? ¿Qué tan grande es tu corazón? ¿Qué tanto amas? O sea, si lo quieres ver con una copa o si lo quieres ver con un corazón, básicamente cuando vas al cielo, todos van a estar llenos de Dios. Sí amo a Dios, no mucho, pero lo amo, lo voy a salvar. ¿Sí? O sea, haz de cuenta de que pensaste así de lo más apenitas llegué al cielo, pero llegué al cielo. Pero mi amor, ¿cómo fue? Bueno, Pequeño. Es como diferenciar mi amor con Dios con el de Bosco. Pero ahí está la cosa. ¿Por qué le quieren tirar a esto? Es como decir, imagínense una relación, o sea, un matrimonio, no sé, una buena amistad. Quisieran hacer el mínimo con esa amistad o con esa relación, o sea, decir, pues sí, te amé el mínimo, pero sí te amé. O decir, te amé mucho y te amé con todo lo que pude hacer. ¿Qué creen que al final van a decir que valió más la pena? Pero es que también en las relaciones... No, contéstame, así de sencillo. ¿Qué crees que va a valer más la pena? ¿Amar el mínimo o amar todo lo que pudiste? ¿Qué crees que para ti va a valer más la pena y también para el otro? El máximo tiempo. Pues exactamente. Entonces, cuando llegues al cielo, básicamente, o sea, todos van a estar al tope de Dios, o sea, van a estar llenos de Dios, van a estar felices con Dios. Pero no todos van a recibir a Dios igual. Entre más amaste a Dios, más grande tu corazón o más grande tu vaso, como lo quieras ver. O sea, más lleno vas a estar. Pero todos van a estar llenos. Si tú lo ves como de que da lo mismo, pues allá tú. No, como que... Pero haz de cuenta de que esta es la vida de un santo que se fue derechito al cielo. Ajá. Y esta es la vida de alguien que pasó por el purgatorio Sí, y... es como compararse con tus Bosco. Pero ¿para qué nos comparamos con Don Bosco? Mejor vamos a compararnos con el mero. ¿Cómo es su amor? Porque Don Bosco, ¿a quién imitaba? A Jesús. Los santos son buenos ejemplos. Y por ejemplo, tienes el caso de Don Bosco. Sigue el ejemplo de Don Bosco, pero Don Bosco, ¿a quién te debe de apuntar? No a él, sino a Jesús. María también. Porque hay personas que dicen, ay, tú sigues a María demasiado y etcétera. No, si de veras sigues a María como es debido, vas a hacerle caso a María que decía, haga lo que él les diga. ¿Y quién era él? Su hijo. El hecho es que se consagran a María, ¿no? Ajá, entonces los que se consagran a María, ¿para qué se consagran? Pues para que ella los lleve de la mano a su hijo. No porque María sea Dios. Dice que María es una vía, bueno, así decirlo, a Dios. ¿Sí? San Luis, se me olvida todo su nombre completo, Luis de Montfort. Él decía de que uno de los caminos más seguros al cielo, pues a través de María. Y por eso la consagración de él, que creó una consagración a María, bueno, básicamente es la consagración a Jesús a través de María. O sea, básicamente es eso, de que María sea nuestro ejemplo para acercarnos a su hijo. No sé si hasta ahí vamos bien o... Sí, ya entendí. O sea, se refiere no a hacer el mínimo como de que, pues voy a visitar amigos, eso, sino también hacer que creo que más de que atribuyes a tu congregación, que aprende de él, sabe de él, habla de él. Sí. Es eso, ¿no? Sí. O sea, a fin de cuentas, por eso les ponía este ejemplo. O sea, a fin de cuentas, todos los que están en el cielo van a estar con Dios, o sea, van a estar felices. Pero tú, en lo personal, ¿qué te gustaría que fuera tu relación con Dios? ¿Lo mínimo o de veras echarle las ganas? O sea, y todos deberíamos estarle tirando esto. Esto es como el plan B, esto no debería ser el plan A, esto es el plan B. Ajá, esto es de que pues metí la pata, pero de todas formas
pan C, eso es el plan B, pero nunca, ninguno de nosotros debe de vivir tirándole al purgatorio y decir, no, pues vamos a panzar, porque ¿qué pasa si te quedaste corto? A ver, digamos que ya terminas bien en el purgatorio. Sí, ya saliste, ya te fuiste al cielo. ¿Ahí te quedas? No, te vas al cielo. Entonces sí es un paso al cielo. Es un paso, pero por eso decía, no es un punto intermedio, o sea, ya estás con un paso en el cielo, pero para que entres de lleno, para que pases por la puerta, por eso ponía el ejemplo de que estás en la parroquia. El templo, digamos, adentro es el cielo, pero tú todavía estás bien puerco, cochino y tu ropa está hecha un desastre, no vas a entrar así. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Te pones bien y ahora ya pasas. Ya estás en la parroquia, ya estás en el territorio, ya estás, pero te falta limpiarte para que ahora sí entres bien. Ajá. O sea, siempre les pongo el ejemplo de la mamá. Imagínense que a su familia los invitaron a una fiesta muy importante, van a conocer al Papa en una visita personal, o sea, privada, o sea, nada más ustedes con el Papa unos minutos. Y el niño llega todo puerco, unos minutos antes de llegar con el Papa y la mamá va a decir, qué bonito, pásale. Una buena mamá mexicana que le va a decir el chamaco, sin groserías. Bueno, un cartón o algo por el estilo mínimo. Pero luego, y lo va a mandar a bañar. Báñate, límpiate, cámbiate, etcétera. Eso hagan de cuenta, pues el purgatorio es lo mismo, no es que nosotros mismos nos jalamos esa greña de que así no me puedo presentar. Eso es el purgatorio. Ya estás, pero no te puedes meter así. Qué pena, no puedo. Dios no se merece eso. La iglesia, ¿cuándo me obliga a confesar mis pecados mortales? Eso se acuerdan, eso está muy obvio. Esa pregunta está consciente. No. Ahí pusiste que cuando te obliga, que mínimo la obligación es una vez al año. ¿Ese sí? No, los otros también están dentro de los 5 mandamientos de la iglesia que están en su compendio. Ahí están esos mandamientos. Mínimo una vez al año. Si hay peligro de muerte y si quiero comulgar. Porque si tengo pecado mortal y quiero comulgar, no puedo. Y ese de comulgar, ¿por qué están dentro de esos 3? Porque otro de los mandamientos de la iglesia que es comulgar una vez al año, en Pascua. Si no comulgas el resto del año, el día que debes de comulgar, que todos deberían de comulgar, es en la Pascua. Entonces, para comulgar en Pascua, si estoy en pecado mortal, ¿qué tengo que hacer antes? Confesarme. Hay una pregunta. Si es pecado no ir a misa cada domingo, Ajá. ¿por qué tenemos como mínimo requisito comulgar una vez al año? Porque no es lo mismo ir a misa que comulgar. Un ejemplo. No sé, me desperté tarde por el cambio de horario, no dormí y ya es 10 para la misa y me trago el desayuno de volada porque ya voy a salir de mi casa y ya no voy a regresar. Entonces, pues comí y desayuné y me fui a misa. ¿Debería de comulgar? No, porque no guardé el ayuno eucarístico. Entonces, no voy a comulgar. Voy a misa de todas formas, pero no comulgué. Ese es un ejemplo de que fui a misa, pero no comulgué. Pero si se fijan, ese mínimo que nos pone la iglesia es ese, de que mínimo debes de recibir a Jesús una vez al año, porque eso viene en el capítulo 6 de Juan. Que no come mi carne, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Entonces la iglesia es como de que mínimo nútrete una vez al año. Si vas a andar en ayunas el resto del año, come una vez al año. ¿Este sería el ejemplo de la copa chica? Sí, ajá, el mínimo, de que hice lo mínimo. Si no escucho toda la misa, ¿puedo comulgar? Digamos que llegó por X o por Y razón, llegó. Lo que normalmente dicen es de que si tuviste tú la culpa de que llegaste, pero muy tarde, o sea, llegaste muy tarde por tu propia culpa, normalmente lo que te dirían, eso mejor verlo como un director espiritual, tú en lo personal, poniéndose en general. Llegué tarde a misa porque tenía que caminar con mi mamá y mi mamá va a paso de tortuga y pues tampoco me voy a adelantar y dejarla sola ahí en la calle y por eso llegué tarde a misa. ¿Fue mi culpa? No, o sea, estaba haciendo algo bueno. Entonces llegué tarde, pero no fue mi culpa. O sea, no fue de que, me vale y me arreglo 5 minutos después de que empezó la misa, me voy a arreglar y me voy a bañar y a ver cuánto alcanzo. Ajá. Y llegas a la línea de comunión nomás. Ajá, pensaste. Ahí sí ya dirías, o sea, pues ni estuviste en misa, no como en domingo. Pero entre semana, ahí sí diría que es más relajado, si quieres verlo así, el poder llegar un poquito más tarde y comulgar de todas formas. ¿Por qué? Nos poniendo el ejemplo de que hay lugares, aquí en Guadalajara no es común, pero hay otros lugares donde no hay tanto sacerdote
y se celebra la liturgia de la palabra. Básicamente leen la palabra de Dios tantito y comulgan todos y ya. O sea, no es una misa. Entonces, básicamente es que les dé la comunión a todos. Entonces, ahí técnicamente no hay misa, entonces ahí puedes ir y nomás escuchar la palabra y comulgas. Pues lo mismo. Hay personas que dicen que si llegaste ya después de las lecturas, que ya no comulgues, o si llegaste, ya llegaste a la homilía, ya no comulgues. O sea, ahí ya, si tienen de veras esa duda, diría mejor véanlo con un sacerdote para que les... Pero fíjate, a mí me tocó una vez en la Ciudad de México que misa, y no me dio eso porque creo que se quería leer. Y dije, no tengo lentes, de que los traía así como ahorita, ¿no? Ay, sí, ya. Y cuando estaba leyendo, creo que era la segunda lectura, yo nada más oía al padre que decía, los que van entrando no van a comulgar. Y los que van entrando, o sea, que los que llegaban tarde, les decían, no, los que no van a comulgar. Y hay unas iglesias incluso que cierran las puertas. Ya no puedes pasar después de cierto minuto. Sí, y luego yo me quedaba callada porque iba entrando la gente así rápido, así corriendo y todo. Y decía, no van a comulgar. Me llamó mucho la atención. Sí, también, eso por ejemplo, lo de cerrar las puertas, digo, suena gacho, pero la verdad es porque, ¿qué les decía? Lo más importante que tenemos es la Eucaristía. La Eucaristía es, pues obviamente no nomás es la hostia, sino todo lo que viene ligado a, o sea, que incluye la misa. Entonces, como es lo más sagrado que tenemos, también algunos por respeto, pues esa costumbre de que, pues, si llegaste tarde, cerrar las puertas en el sentido de que, pues, llega temprano porque es algo importante, o sea, si fuera de que voy a conocer al presidente fulano, voy a conocer al papa, bien que estarías ahí a tiempo, ¿no? No vas a andar llegando tarde. Entonces, ¿por qué misa así? Porque ese también es un problema que tenemos mucho hoy en día. Vienes a misa a la hora, ves como un tercio del templo con gente sentada. A la mitad de la misa volteas y así, ¿no? Ajá, o sea, ¿de veras les importa? O como decía un padre, que se me da mucha risa a tu pregunta. Padre, si llego tarde a misa, ¿me vale? Y le decía el padre, sí, hijo, te vale. O sea, Te vale. estamos subestimando un poco las misas. Sí, y les digo, es lo más importante que tenemos y es a lo que más tarde llegamos y corriendo nos vamos y, o sea, ¿dónde está lo sagrado? ¿Dónde está la reverencia? No está la copa llena de amor. Ajá, nos falta ese amor. La unción de enfermos, así no es para que les quede claro, la unción de enfermo no es árnica. La unción de enfermo no es de que, ay, me siento mal y hay una pomada para que me quede bien. La unción de enfermos es algo serio. O sea, de veras hay una operación seria, una enfermedad grave. Incluso si ya estaba enfermo y otra enfermedad grave o se empeora o lo que sea, lo puedes seguir recibiendo. Pero es para algo serio. No nomás es de que, ay, me duele la cabeza, tengo migraña, voy a recibir el sacramento. El poder de un sacerdote, ¿de dónde viene? De su orden sacerdotal y de esa autoridad que le da Cristo. Ahí todos bien. Los grados, esto muchos me lo pusieron mal, las órdenes, y ahí viene en su catecismo. La orden sacerdotal son 3 grados. Primero es el diácono, luego el presbítero y luego el episcopado o el obispo. O sea, diácono, sacerdote y obispo. El papa no es... El papa es otro obispo, realmente. Obviamente es el máximo obispo, o sea, la cabeza, pero sigue siendo un obispo. Un cardenal sigue siendo un obispo. Y un acólito no es ni diácono ni nada de eso. Y un seminarista es antes de. Eventualmente un seminarista, justo antes de que lo ordenen, como un año antes, lo ordena el diácono. Si alguna vez han visto en misa un seminarista que lee el evangelio, ya es un diácono. Porque ningún laico, aunque sea seminarista, ningún laico puede leer los evangelios, solo un ordenado. Entonces, un diácono. Y el diaconado apunta para el sacerdocio, y el sacerdocio, pues, eventualmente, no para todos, pero eventualmente puede llegar a ser obispo. Del matrimonio, también muchos me pusieron mal, que es para toda la eternidad, y no, el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Digo, románticamente a veces yo creo que de ahí viene la idea, ¿no? De que yo te voy a amar por siempre. Eso no es lo mismo a decir, voy a estar casado contigo por toda la eternidad, porque nosotros entendemos que cuando alguien muere, ya es libre para casarse. Una viuda o un viudo es libre para casarse. Entonces, no es para toda la eternidad el matrimonio. Y eso se lo preguntan a Jesús. Oye, una mujer que tuvo 7 maridos, ¿de quién va a estar casado con todos al final de los tiempos? Y Jesús decía, están duros de cabeza, no entienden. Porque
Ajá. Se casó con 7 hermanos. Que se casó con 7 hermanos y le preguntan cuál de todos van a ser su marido. Y Jesús le dice, no entienden. O sea, en el cielo ya no van a ser marido y mujer. Eso es para aquí en la tierra. La castidad, para los que tenían la duda, la castidad no es lo mismo que continencia. Continencia es no tener relaciones. Pero la castidad más bien es dominio de uno mismo, en cuanto a lo sexual. Dominio de uno mismo. Entonces no es lo mismo continencia, no tener relaciones, que vivir la castidad de que yo me domino, en vez de que mi cuerpo me domine a mí, que mis pasiones me dominen a mí. Una duda más, porque me pusieron, bueno, ¿qué es el amor? Ya les dije, no es un sentimiento. Casos en el que el aborto está permitido, ninguno. A veces confunden muchas veces, por ejemplo, operaciones, y les puse el ejemplo, un embarazo ectópico, de que tienen que extraer la parte de donde está ahí el niño, porque si no se van a morir los dos, y pues al sacar esa parte pues se viene con todo el niño, pero eso no es lo mismo que aborto. ¿Qué es aborto? Directamente querer matar al niño. O sea, aborto sería, vamos a matar al niño y luego sacamos esa parte de tu cuerpo, eso sería un aborto. Pero simplemente sacar esa parte que está enferma y como consecuencia muere el niño, eso no es un aborto. Si llegamos en un punto en el futuro donde podríamos tener un vientre artificial que hasta, por decir, con 2 días de haber sido engendrado ese niño va a llegar un bebé completo, o sea, lo podemos meter ahí y va a crecer a ser un bebé completo, pues entonces si tuviéramos la forma de hacerlo, lo haríamos. Y si se han dado cuenta, las leyes del aborto hoy en día en Estados Unidos están bien locos, o sea, ya quieren aceptar el aborto hasta cuando nació un niño. Recién nacido, todavía poderlo abortar. Ya lo están haciendo ley. Eso ya no es una cosa de entrada, o sea, Pues sí, entonces, y hay gente que dice, entonces ¿puedo abortar a mi niño de 2 años que me está dando lata? O sea, y suena chistoso, pero pues si puedo matarlo ya nacido, entonces ¿por qué no puedo matarlo un poquito más nacido? Un poquito más grande, un poquito más latoso. Eso es lo que quieren. Y suena ridículo, pero pues, para allá vamos. Pero cada vez que, antes decían, no, pues que a los 6 meses, que a los 3, que a la viabilidad, o sea, cuando un niño ya puede estar vivo fuera del vientre, y cada vez ese tiempo se está reduciendo cada vez más, entonces cada vez se está yendo más para atrás, más para atrás, más para atrás. La fecha de corte de que este es un ser humano, no, es muy arbitrario. Se decide a lo que se le antoja a cada quien. ¿Tienes una duda? Te decía que yo tuve una discusión con una compañera de la escuela. Sí. Porque dijo que estaba a favor del aborto, Sí. que es una violación. O sea, si una mujer es violada, Sí. que sería bueno que el aborto sería aprobado para poder abortar. Y usan muchos de esos casos que pues obviamente siguen siendo tragedias, pero muchas veces usan el caso mínimo para permitir todo. Pero las estadísticas dicen que los casos de abortos legales por violación son una nada comparado con el 90 y tanto % que lo hacen pues, porque es un anticonceptivo, a fin de cuentas. No quería el bebé, quítemelo. Obviamente no es un bebé cuando no lo quieren, es un feto. Pero cuando lo querías, es un bebé. O sea, me dieron no sé qué medicina y aborté y perdí al niño, ahora es un niño. Cuando no lo quieres, es un feto. ¿Cuál es el problema de eso? Y hay víctimas del aborto víctimas en el sentido de que personas que nacieron de violaciones, que están en contra del aborto porque dicen, pues yo hubiera muerto, yo nunca hubiera nacido. Porque ¿qué es lo que dicen esas personas? No vas a sanar la violencia con más violencia. O sea, porque obviamente esa persona, esa mujer, fue violentada. O sea, fue una tragedia lo que le sucedió. Pero ¿qué es lo que dicen las personas de que pues vamos a abortar para que ya no tengas ese niño? ¿Qué está pasando? Estás cometiendo un crimen aún más horrible. Y aparte de eso, y ya se ha visto en muchos casos, lo psicológico, lo mental, o sea, hasta lo biológico por abortar a un bebé, le pesa mucho a la mujer. Entonces, ¿para qué le hacemos peor? Es menos justicia eso. Y yo creo que no todo esto es abstinencia, ¿no? O sea, si no quieres un bebé, pues Sí, pero nadie, lamentablemente hasta en escuelas católicas. Si no quieres un bebé, pues es un selectivo, o sea. Exactamente, pero hoy en día nadie quiere escuchar eso. Nadie quiere escuchar eso. Lo que hoy en día quiere la gente es hágase mi voluntad. Entonces ahorita no quiero tener un hijo y voy a hacer todo lo posible para no tener ese hijo. Condones, pastilla, el DIU, etcétera, etcétera. Exactamente, y de todas formas fallan. ¿Y qué es lo que pasa cuando fallan? El aborto. ¿Falta mucho? No, ya vamos a terminar.
Ya, perdón. Nada más estos últimos que eran los más grandes. ¿Dios permite el mal porque puede sacar un bien mayor? Sí. Y eso lo vemos ahí en la cruz. El bien mayor el más mal, el peor de los males que pudo haber hecho la gente, ¿qué fue? Matamos a Dios. Matamos al Hijo único de Dios. ¿Y por qué lo permitió? Para salvarnos. La tendencia del hombre a pecar, ¿qué es? La concupiscencia. Ahí viene en el compendio qué significa concupiscencia, pero es esa tendencia a pecar. Eso que los jala así de que saben lo que está bien, pero se quieren hacer lo que no. Esa es la concupiscencia, lo que nos arrastra al pecar. ¿Están permitidos los trasplantes de órganos? Sí. No es en contra de la ley ni nada. Y todo cristiano está, y esto les falló a muchos. ¿Todo cristiano está llamado a predicar el evangelio? Sí, pero también está llamado a ser santo. Porque si no somos santos no entramos al cielo. Tal vez pensamos, pero la cosa es de que hay que tirarle al cielo. Si no hay más dudas, aquí terminamos. Muchas gracias por su paciencia.